Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia de misterio científico, una que habla de un poder perdido y redescubierto que está oculto en nuestros propios cuerpos. Mirad, para empezar, un dato que ha vuelto locos a los científicos durante siglos. Hay animales capaces de regenerar extremidades enteras, mandíbulas, incluso partes de su propio cerebro. Algo asombroso. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, al misterio central de todo esto. ¿Cuál es esa fuerza oculta que permite la regeneración? Y, sobre todo, ¿sería posible desbloquearla en nosotros? Bueno, pues para empezar a tirar del hilo tenemos que hacer un viaje en el tiempo, nada menos que hasta el siglo XVIII. Ahí es donde aparecieron las primeras pistas fascinantes sobre estas capacidades increíbles de la vida. Fijaos, sobre el año 1740, un tal Abraham Tremblay hizo un experimento súper simple con un pólipo de agua dulce, y lo que descubrió, pues puso patas arriba en la biología de la época. La cortó por la mitad, y no solo no murió, sino que de cada trozo salió una hidra nueva y completa. Demostró que un animal complejo podía reconstruirse a partir de un fragmento. Pero claro, lo más interesante no fue solo el descubrimiento biológico, sino el lío filosófico que se montó. El propio Voltaire lo resumió perfectamente con esta pregunta, cargada de escepticismo. ¿Qué pasa con sus ideas, con su alma, cuando le cortan la cabeza? ¿Cómo vuelve todo eso? Poco después apareció en escena Lázaro Spallanzani para poner un poco de orden y método científico en todo esto. Investigando con salamandras, estableció dos reglas fundamentales que, ojo, siguen siendo válidas hoy. La capacidad de regenerarse disminuye cuanto más complejo es el animal y los más jóvenes se regeneran siempre mejor que los más viejos. El caso es que la búsqueda de ese cómo, de cómo funcionaba la regeneración, llevó a la ciencia por un camino, digamos, equivocado. Se centraron en los genes, en las células, pero una pieza clave, una pista fundamental, se iba a perder durante más de un siglo. Y aquí está el meollo de la cuestión. Para que haya regeneración hace falta un proceso que se llama desdiferenciación. O sea que una célula ya madura, especializada, dé marcha atrás y vuelva a un estado casi embrionario. El problema es que el dogma científico de la época decía que eso era simple y llanamente imposible, una calle de un solo sentido. Mientras tanto, los experimentos seguían arrojando pistas muy raras sobre el sistema nervioso. Una y otra vez se demostraba que los nervios eran vitales, pero no como se pensaba. Sin nervios no había regeneración. Y lo más raro de todo, no importaba el tipo de nervio, sino la cantidad. Hacía falta una masa crítica. O sea que el problema era evidente. La función que todos conocíamos de los nervios, transmitir esos impulsos eléctricos súper rápidos como un código binario, pues no era la respuesta. La señal para regenerar tenía que ser otra cosa. Algo mucho más antiguo, más primitivo. Y aquí es donde la pista se perdió por completo. Todo por un famoso debate a finales del siglo XVIII entre Galvani y Volta. Galvani creía en una electricidad animal propia de los seres vivos, pero Volta demostró que lo de las patas de rana era básicamente el efecto de una batería. Y con eso, la idea de que la vida tuviera su propia electricidad, pues quedó desacreditada, casi como una broma. Y claro, la pequeña corriente eléctrica que todo el mundo podía medir cuando se producía una herida, la llamada corriente de lesión, se explicó de la forma más simple posible. Era una simple fuga de iones, un efecto secundario sin importancia, un ruido de fondo, nada más. Saltamos ahora a los años 60. Aquí es donde aparece un científico, Robert O. Becker, que empieza a atar cabos. Él tuvo una corazonada. ¿Y si esa corriente de lesión que todo el mundo había despreciado fuera en realidad la señal maestra? Así que Becker diseñó un experimento brillante para poner a prueba su idea. La pregunta era, si esta corriente es la clave, debería ser diferente en un animal que regenera, como una salamandra, y en uno que no, como una rana. Y los resultados, los resultados fueron espectaculares. En la rana, la carga eléctrica de la herida aparecía y se desvanecía. Fin. Pero en la salamandra pasaba algo increíble. La carga inicial se invertía por completo, volviéndose fuertemente negativa justo en el momento en que empezaba la magia de la regeneración. Ahí estaba. La corriente de lesión no era un simple ruido, era el mensaje. Una señal clara, específica y con instrucciones muy precisas. La orden para empezar a regenerar era, ni más ni menos, que una carga negativa potente y mantenida en el tiempo. Vale, ya tenemos la señal. Pero claro, ahora venía la siguiente pregunta. ¿Cómo se transmite ese mensaje eléctrico por el cuerpo? Y sobre todo, ¿cómo lo leen las células para saber que tienen que ponerse a trabajar? Y lo que se descubrió fue alucinante, que tenemos, por así decirlo, un sistema eléctrico dual. Por un lado está el que todos conocemos, el de los impulsos nerviosos rápidos, que funciona como un interruptor digital, encendido o apagado.
Pero por debajo hay otro sistema, uno mucho más antiguo, analógico. Este no es un interruptor, es más como un regulador de intensidad, que envía corrientes lentas y continuas para controlar cosas tan básicas como el crecimiento y la curación. Y para demostrarlo, se hizo un experimento que parece de ciencia ficción. Cogieron glóbulos rojos de rana, células súper especializadas, y les aplicaron una corriente eléctrica diminuta. El resultado fue increíble. Las células empezaron a transformarse. Perdieron sus características, su ADN se despertó de nuevo y se convirtieron en células primitivas, como si fueran células madre. Claro, una vez que se entiende la señal y cómo responden las células, la pregunta es inevitable. ¿Se podría activar este mismo proceso en mamíferos? ¿Incluso en nosotros? Y los primeros intentos fueron sorprendentes. Se consiguió inducir una regeneración parcial de extremidades en ratas, simplemente usando unas baterías minúsculas que copiaban la señal eléctrica de la salamandra. Pero lo más fuerte es que se descubrió que los niños pequeños ya tienen parte de esa capacidad. Pueden regenerar perfectamente la punta de un dedo si la herida se deja al aire. Faltaba una última pieza del puzzle. Vale, tenemos la señal, pero ¿de dónde sacamos las células primitivas en un mamífero adulto? Pues la respuesta se encontró en los iones de plata. Resulta que si se generan eléctricamente, estos iones le dan la orden a los fibroblastos, un tipo de célula superabundante en nuestro cuerpo, de que den marcha atrás, de que se desdiferencien. Y con esto volvemos al principio, a esa pregunta que se hizo Spallanzani hace más de 200 años. Él se preguntaba si la idea de que los humanos pudiéramos regenerarnos era una simple quimera, un sueño imposible. Pues bien, hoy esa pregunta ya no suena tan loca. Parece que al empezar a descifrar este lenguaje eléctrico, este idioma olvidado de nuestro propio cuerpo, quizás estemos a las puertas de una nueva era en la medicina. Una era en la que ya no hablemos solo de reparar daños, sino de una auténtica y verdadera regeneración.